La sombra que flotaba. Laura M. Veracruz. Mi nombre es Laura y vivo en un pueblo costero de Veracruz donde la Semana Santa se vive con una intensidad casi palpable. La procesión del Viernes Santo siempre ha sido un evento que me llena de recogimiento, a pesar de la multitud. Ese año, el calor era sofocante, pero la atmósfera era de un silencio reverente mientras la imagen de la Dolorosa recorría las calles empedradas. Yo iba justo detrás de mi hermana y su esposo, tratando de no perderme en el mar de gente vestida de luto. Fue entonces cuando la vi. Entre la masa de cabezas inclinadas, una figura destacaba por su negrura absoluta. No era el negro deslavado de la ropa vieja, sino un negro denso, casi palpable, como si absorbiera la luz a su alrededor. Llevaba una capa larga que le ocultaba por completo, sin dejar ver ni un atisbo de rostro o manos. Lo más horripilante no era su vestimenta, sino la forma en que se movía. No caminaba, sino que parecía deslizarse sobre el pavimento, sin hacer el menor ruido, como si flotara a unos centímetros del suelo. A su paso, noté cómo la gente se apartaba instintivamente, creando un pequeño vacío a su alrededor. Podía sentir una oleada de frío cada vez que se acercaba, a pesar del calor de la tarde. Un escalofrío me recorrió la espalda, y un nudo se me hizo en la garganta. Intenté llamar la atención de mi hermana, tirando suavemente de su brazo, pero ella estaba absorta en la procesión. Cuando finalmente logré que me mirara y señalé hacia donde estaba la figura, ya no estaba. Había desaparecido tan repentinamente como había aparecido, sin dejar rastro en la densa multitud. Esa noche no pude dormir, y cada vez que cerraba los ojos, veía esa sombra flotante, ese vacío oscuro en medio de la devoción. Hasta hoy, más de 10 años después, sigo sintiendo un escalofrío inexplicable cada Viernes Santo, preguntándome qué era esa presencia que se movía entre nosotros. Los pasos en el piso de arriba. Carlos P. Oaxaca. Soy Carlos y la peor Semana Santa de mi vida la pasé en una casa que rentamos en una playa solitaria de Oaxaca. La casa era antigua, de esas construcciones con techos altos y corredores largos, con un olor constante a salitre y madera vieja. Éramos mi esposa, mis 2 hijos pequeños y yo. La primera noche fue tranquila, pero al caer la madrugada, mi esposa y yo nos despertamos por unos ruidos extraños que venían del piso de arriba. Sonaban como si alguien arrastrara muebles pesados o caminara con botas. Pensamos que quizás había animales en el tejado, pero los ruidos eran demasiado fuertes y regulares para eso. Subí a revisar, pero el piso de arriba estaba completamente vacío. Solo había polvo y el eco de mis propios pasos. La segunda noche fue cuando realmente empezó el terror. Nuestra hija menor, Sofía, de 6 años, se despertó en medio de la noche llorando desconsoladamente. Decía que había visto a una mujer vestida de blanco parada al pie de su cama, mirándola fijamente. Al principio pensamos que era una pesadilla, pero al día siguiente, mientras el sol entraba por las ventanas llenas de polvo del pasillo del segundo piso, vimos claramente unas huellas de pies descalzos marcadas en el suelo. Lo más escalofriante es que nosotros habíamos cerrado con llave la escalera que conducía al segundo piso antes de dormir. Esa noche, los ruidos fueron más intensos, acompañados de susurros ininteligibles que parecían provenir de las paredes. El aire en la casa se sentía pesado, opresivo. No pudimos dormir. A la mañana siguiente, sin decirnos nada, mi esposa y yo empacamos nuestras cosas y nos fuimos de esa casa antes de lo previsto, inventando una excusa para los niños. Hasta el día de hoy, no puedo sacarme de la cabeza esas huellas en el polvo y la imagen de mi hija aterrorizada. Algo habitaba esa casa, algo que no era de este mundo. El lamento en la calle desierta. Sofía R., San Luis Potosí. Me llamo Sofía y vivo en un pueblo tranquilo de San Luis Potosí, donde la Semana Santa es un tiempo de profundo respeto y silencio. Recuerdo una madrugada, entre el jueves y el Viernes Santo, alrededor de las 3 de la mañana, me despertó un sonido que nunca olvidaré. No era un ruido fuerte, sino un lamento largo, desgarrador, que parecía provenir de la calle. Era un quejido lleno de dolor, como si alguien estuviera sufriendo terriblemente. Me levanté de la cama con el corazón latiéndome con fuerza y me asomé por la ventana. La calle estaba completamente desierta, iluminada solo por la tenue luz de los faroles. El sonido continuó, moviéndose lentamente por la calle, acercándose cada vez más a mi casa. Era una voz gutural, casi inhumana, que me heló la sangre. Corrí a despertar a mi esposo, pero él no escuchaba nada, dormía profundamente.
El lamento siguió durante lo que me pareció una eternidad, hasta que finalmente se desvaneció en la distancia, dejándome un silencio aún más inquietante. Al día siguiente, pregunté a mis vecinos si habían oído algo durante la noche, pero todos me miraron extrañados, diciendo que habían dormido plácidamente. Me sentí loca, pero sé lo que escuché. Ese lamento, esa voz llena de sufrimiento en la quietud de la madrugada de Semana Santa, sigue resonando en mis oídos. La figura inmóvil en la oscuridad, Javier G., Jalisco. Soy Javier y cada año, con mis amigos y familiares, subimos al cerro cerca de nuestro pueblo en Jalisco el Sábado Santo para participar en la tradicional quema de Judas. Es una noche de convivencia, pero esa vez se tornó en una experiencia aterradora. Estábamos esperando que cayera la noche para encender la figura del traidor, y algunos de nosotros nos alejamos un poco del grupo principal para buscar leña. Nos adentramos en una zona boscosa, donde la luz de las fogatas apenas alcanzaba. Fue entonces cuando la vimos. Entre los árboles oscuros, a unos metros de nosotros, había una figura alta y delgada, completamente inmóvil. Parecía estar de pie, observándonos fijamente, pero no se movía ni hacía ningún ruido. Intentamos llamarla, pensando que era alguien del pueblo que se había separado, pero no hubo respuesta. Lo más perturbador era la forma en que la luz de las fogatas parpadeaba extrañamente a su alrededor, como si el aire estuviera distorsionado en ese punto. Una sensación de pánico nos invadió. Sin decir una palabra, todos empezamos a correr de vuelta con el grupo, sin atrevernos a mirar atrás. Cuando les contamos lo que vimos, nadie nos creyó, diciendo que era nuestra imaginación jugando con las sombras. Pero los tres que la vimos sabemos lo que presenciamos. Esa figura silenciosa en la oscuridad del cerro, esa extraña distorsión a su alrededor, fue algo que nunca pudimos explicar. La risa hueca en la iglesia abandonada, Mariana L., Puebla. Mi nombre es Mariana y durante una Semana Santa que pasamos recorriendo los alrededores de Puebla, mi novio y yo encontramos una iglesia antigua que parecía estar abandonada a las afueras de un pequeño pueblo. La curiosidad nos picó y decidimos entrar. El lugar estaba lleno de polvo, telarañas y un olor a humedad y olvido. Caminábamos con cuidado entre los bancos rotos y los altares desmoronados, sintiendo la pesadez de la historia en cada rincón. De repente, en medio del silencio sepulcral, escuchamos una risa. Era la risa de un niño, aguda y clara, pero con un tono hueco, casi triste, que nos heló la sangre. No había nadie más dentro de la iglesia. Nos quedamos paralizados, buscando con la mirada de dónde provenía el sonido. La risa resonó de nuevo, esta vez más cerca, pareciendo venir de la parte trasera de la iglesia. Nos acercamos lentamente, con el corazón latiéndonos con fuerza, hasta llegar a la sacristía. La puerta estaba entreabierta. Al empujarla, la habitación estaba vacía. La risa cesó de repente, dejando un silencio aún más opresivo. Una sensación de frío intenso nos invadió, como si una presencia invisible nos observara. Sin decir una palabra, salimos corriendo de esa iglesia, sintiendo una extraña presión en la espalda, como si algo nos persiguiera. Nunca supimos quién o qué se reía en ese lugar olvidado, pero la imagen de esa iglesia y esa risa infantil y espectral se quedaron grabadas en mi memoria para siempre. El altar vacío. Andrés S., Michoacán. Soy Andrés y en mi casa en un pueblo de Michoacán, tenemos una tradición muy arraigada de encender velas en nuestro altar durante la noche del Jueves Santo, en señal de recogimiento y oración. Recuerdo un año en particular. Después de la ceremonia familiar, dejamos varias velas grandes encendidas sobre el altar antes de irnos a dormir. Cerramos bien las ventanas y las puertas, asegurándonos de que no hubiera corrientes de aire. A la mañana siguiente, al despertar, mi abuela fue la primera en bajar. Su grito de sorpresa nos despertó a todos. Todas las velas que habíamos dejado encendidas estaban apagadas. No era solo que se habían consumido, estaban completamente apagadas, como si alguien las hubiera soplado. Pero lo más extraño era el estado de algunas de ellas. Parecían haberse consumido mucho más rápido de lo normal, dejando un residuo negro y grasiento que no era propio de la cera. Mi abuela, una mujer muy devota y supersticiosa, palideció y dijo que algo no quería que esa luz estuviera presente esa noche en nuestra casa. Revisamos toda la casa, buscando alguna explicación lógica, pero no encontramos nada. No había ventanas abiertas, ni animales, nada que pudiera haber causado eso. La sensación de inquietud que nos invadió fue palpable. Esa noche, dormimos con la luz encendida,
sintiendo que algo invisible había estado en nuestra casa, apagando nuestras luces de oración. Los golpes en la puerta. Daniel V., Estado de México. Me llamo Daniel y la noche del Viernes Santo de hace algunos años fue la más solitaria y aterradora de mi vida. Mis papás habían ido a una vigilia en el pueblo vecino y mi hermana se había quedado a dormir en casa de una amiga. Yo me quedé solo en nuestra casa en el Estado de México. Alrededor de la medianoche, mientras veía televisión, escuché que tocaron la puerta principal. Pensé que quizás mis papás habían olvidado algo, así que me levanté y miré por la mirilla. No vi a nadie. Me pareció extraño, pero supuse que alguien se había equivocado de casa. Volví a sentarme en el sofá, tratando de relajarme, cuando unos minutos después volvieron a tocar, esta vez con más insistencia, como si la persona estuviera apurada. Volví a mirar por la mirilla, y seguía sin haber nadie. Empecé a sentir un escalofrío. La tercera vez, los golpes fueron fuertes y rápidos, como si alguien o algo estuviera desesperado por entrar. El sonido resonaba por toda la casa. No me atreví a abrir. Apagué las luces y me quedé en silencio, escondido detrás del sofá, escuchando los golpes que continuaron durante un rato, para luego cesar tan repentinamente como habían comenzado. Pasé el resto de la noche en vela, temblando de miedo, con la sensación horrible de que algo invisible había estado llamando a mi puerta, queriendo entrar en mi casa en esa noche sagrada. El canto fantasmal. Elena F., Guanajuato. Soy Elena y en Guanajuato, durante el Sábado de Gloria, es costumbre que algunas familias visiten las tumbas de sus seres queridos en el panteón. Recuerdo una tarde, mientras el sol comenzaba a descender y las sombras se alargaban entre las lápidas, decidí dar un paseo por una sección más antigua del cementerio. El silencio era casi absoluto, roto solo por el ocasional graznido de un cuervo. De repente, escuché un canto suave y melodioso que parecía provenir de una de las tumbas más antiguas, cubiertas de musgo y enredaderas. La voz era femenina, dulce pero a la vez llena de una profunda tristeza. Cantaba en un idioma que no reconocí, una melodía lenta y melancólica que me puso la piel de gallina. Me acerqué lentamente, sintiendo una mezcla de curiosidad y temor, hasta llegar a la tumba de donde parecía emanar el canto. Era una lápida de mármol desgastada con el nombre de una mujer fallecida hacía muchos años. Al detenerme frente a ella, el canto cesó bruscamente, dejando un silencio aún más denso. Miré a mi alrededor, pero no había nadie más en esa sección del cementerio. Busqué entre las tumbas cercanas, tratando de encontrar a alguien que pudiera estar cantando, pero no vi a nadie. La melodía era hermosa, pero la repentina desaparición de la voz en ese lugar lleno de tumbas me dejó una sensación de inquietud que tardé mucho en superar. La marca invisible. Ricardo T., Chiapas. Mi nombre es Ricardo y una Semana Santa que pasamos en una cabaña en medio de la selva en Chiapas se convirtió en una experiencia perturbadora para mí y mi primo. Una de las noches, alrededor de las 3 de la madrugada, me despertó el grito ahogado de mi primo, que dormía en la cama de al lado. Estaba sentado en la cama, con los ojos muy abiertos y la respiración agitada. Decía que había sentido una presión terrible en el pecho, como si alguien lo estuviera aplastando, y que no podía respirar. Encendí la lámpara de noche y lo vi pálido y tembloroso. Le pregunté qué había pasado, pero él no podía explicarlo. Fue entonces cuando noté una marca roja muy extraña en su antebrazo. Tenía la forma inconfundible de una mano, con los dedos bien definidos. Le pregunté si se había golpeado con algo, pero él no recordaba nada. La marca no parecía dolerle al tacto, pero era muy visible y tenía un color rojo intenso. Intentamos lavarla con agua y jabón, pero no se quitaba. Estuvimos toda la noche en vela, observando la marca con una creciente sensación de malestar. Al día siguiente, por la mañana, la marca había desaparecido por completo, sin dejar rastro alguno. Nunca supimos qué le causó esa misteriosa marca en forma de mano a mi primo en medio de la noche. La sensación de que algo invisible lo había tocado en la oscuridad de la cabaña nos persiguió durante el resto del viaje. El ídolo de madera. Isabel y Marcos, Yucatán. Somos Isabel y Marcos, y una experiencia que vivimos durante un paseo en coche por una zona rural de Yucatán en el domingo de Resurrección nos dejó una sensación de inquietud que aún perdura. Nos detuvimos a un lado de la carretera para estirar las piernas y nos adentramos un poco en la maleza. Encontramos un pequeño montículo de tierra que parecía haber sido removido recientemente. La curiosidad nos picó y empezamos a escarbar con las manos. A poca profundidad, encontramos un objeto envuelto en un trozo de tela vieja y descolorida.
Al desenvolverlo con cuidado, descubrimos que era una figura tallada en madera oscura. Tenía rasgos extraños, casi animalescos, y estaba adornada con símbolos que no reconocimos. Al tocarla, ambos sentimos una oleada de frío que nos recorrió el cuerpo, acompañada de una sensación repentina de malestar y opresión. Era como si el objeto irradiara una energía negativa. Sin decirnos nada, y con un miedo irracional que nos invadió, decidimos volver a envolver la figura y enterrarla rápidamente en el mismo lugar donde la encontramos. Desde ese día, ambos hemos tenido pesadillas recurrentes y una sensación constante de que algo nos observa, una presencia invisible que nos sigue. Nos arrepentimos profundamente de haber desenterrado ese objeto. A veces, por las noches, juramos escuchar susurros extraños en la oscuridad, como si la figura de madera nos estuviera llamando desde la tierra. Encuentro en el Camino Viejo, Elena R., Oaxaca. Mi nombre es Elena y crecí en un pequeño pueblo en los valles centrales de Oaxaca, donde las tradiciones de Semana Santa se toman muy en serio. Siempre escuché a mis abuelos decir que no se debía salir de casa el Viernes Santo, que era un día de recogimiento y que algo malo podía pasar si uno andaba vagando. Yo era joven y curiosa, y un Viernes Santo, hace unos 15 años, decidí ignorar las advertencias. Un amigo y yo planeamos ir a un pueblo vecino que tenía una feria pequeña. Tomamos un camino viejo, de terracería, que acortaba la distancia. El sol ya estaba alto, pero el aire se sentía pesado y silencioso, como si la naturaleza misma estuviera en pausa. A mitad del camino, vimos una figura a lo lejos. Parecía un hombre vestido completamente de negro, con un sombrero grande que le ocultaba el rostro. No le dimos mucha importancia al principio, pero a medida que nos acercábamos, notamos que no caminaba normal. Se movía de una forma extraña, como si se deslizara sin levantar los pies del suelo. Cuando estuvimos a unos metros, se detuvo y se giró hacia nosotros. Aunque la sombra del sombrero cubría su cara, sentimos una mirada intensa, helada, que nos atravesó. Un miedo inexplicable nos invadió. Intentamos saludar, pero la voz no nos salió. El hombre no dijo nada, solo se quedó ahí, inmóvil, emanando una sensación de profunda tristeza y maldad. De repente, el aire se enfrió bruscamente y escuchamos un susurro débil, como un lamento antiguo, que parecía venir de él. Sin pensarlo dos veces, echamos a correr como nunca en nuestras vidas, sin mirar atrás. No paramos hasta llegar al pueblo vecino, con el corazón latiéndonos con fuerza. Nunca supimos quién era ese hombre, pero la sensación de su presencia y ese lamento helado se quedaron grabados en mi memoria. Desde ese día, jamás he vuelto a salir de casa el Viernes Santo. Siento que ese encuentro fue una advertencia, una muestra de que ese día no es para andar en los caminos. La sombra en la procesión silenciosa, Javier M., Puebla. Soy Javier y vivo en un barrio antiguo de Puebla donde la procesión del Viernes Santo es un evento solemne y muy respetado. Recuerdo un año en particular. Yo era adolescente y no entendía del todo la seriedad del día. Aunque no salía a pasear, me quedé observando la procesión desde el balcón de mi casa, más por curiosidad que por devoción. La procesión avanzaba lentamente, en un silencio casi absoluto, solo roto por el sonido de los tambores y las oraciones. En un momento dado, mientras la imagen del Santo Entierro pasaba justo debajo de mi balcón, noté algo extraño entre la multitud vestida de negro. Había una figura completamente oscura, como una mancha de sombra más densa que la noche, que parecía moverse independientemente de las personas. No tenía una forma humana clara, era más bien una silueta amorfa que se deslizaba entre los dolientes, sin que nadie pareciera notarla. Intenté enfocar la vista, pensando que era un efecto de la luz o mi imaginación, pero cuanto más miraba, más definida se hacía esa sombra, aunque sin adquirir rasgos concretos. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, una sensación de presenciar algo que no debía. De repente, esa sombra pareció detenerse justo debajo de mi balcón y alzó lo que parecía ser una mano oscura hacia mí. No pude ver si tenía dedos o forma, pero sentí una punzada de frío intenso que me caló hasta los huesos. Instintivamente, me aparté del balcón, cerrando las cortinas con un movimiento brusco. Pasé el resto del día con un miedo inexplicable, sintiendo esa presencia oscura acechando afuera. Desde ese día, nunca más he vuelto a observar la procesión del Viernes Santo con ligereza. Entendí que ese día hay fuerzas que uno no debe perturbar, que hay presencias que se manifiestan en el silencio y la solemnidad, y que es mejor mantenerse al margen.
El sonido en la playa desierta, Sofía L., Veracruz. Mi nombre es Sofía y vivo en la costa de Veracruz. Un Viernes Santo, hace algunos años, mi familia y yo decidimos ir a una playa apartada que conocíamos, pensando que al ser un día de recogimiento, estaría desierta y podríamos disfrutar de la tranquilidad. Llegamos al mediodía y, efectivamente, la playa estaba casi vacía. El sol brillaba, pero había una brisa extraña que hacía que el ambiente se sintiera un poco inquietante. Caminamos por la arena, disfrutando del silencio y el sonido de las olas. De repente, escuchamos un sonido que nos heló la sangre. Era un lamento, un quejido largo y doloroso que parecía venir del mar. No era el sonido de una persona ahogándose. Era algo más profundo, más ancestral, lleno de una tristeza infinita. Miramos hacia el horizonte, pero no vimos nada, solo las olas rompiendo en la orilla. El lamento se repitió varias veces, cada vez más cerca, como si la fuente del sonido se estuviera acercando a la playa. Un miedo irracional nos invadió. Sentimos que no éramos bienvenidos en ese lugar ese día. Sin decir una palabra, recogimos nuestras cosas rápidamente y nos fuimos de la playa. Mientras nos alejábamos, el lamento cesó tan repentinamente como había comenzado, dejando un silencio aún más opresivo. Nunca supimos qué o quién emitía ese sonido, pero la sensación de tristeza y dolor que transmitía era tan intensa que nos marcó. Desde ese día, jamás hemos vuelto a visitar una playa en Viernes Santo. Siento que ese día el mar guarda algo que no debe ser perturbado por la presencia humana.